Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a tener un interesantísimo programa porque vamos a contar con la presencia del embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Sabén, y este es un tema que ha generado angustias, preocupaciones, solidaridades e indignación por la forma cómo se masacra a un pueblo ante la indolencia y la complicidad de los que se llaman del primer mundo o desarrollados. Pero antes de ello, de entrar en el análisis de coyuntura que sirve como marco teórico referencial y de antesala a la conversación con nuestro invitado, yo quiero tocar dos tópicos de interés en la región. Y es que el pasado domingo en Chile se realizaron elecciones para escoger 155 constituyentes. Al fin, después de 2 años de batalla, de lucha, un pueblo en la calle, bueno, se decidieron ir a las elecciones para escoger a los constituyentes que tendrán la tarea de acabar con la vetusta y fascista constitución de Pinochet y que aún está vigente y es la causante, la que ha generado la reacción en la calle de un pueblo que está decidido a construir un nuevo modelo de país, deslastrándose del oprobioso, corrupto, criminal, inhumano pasado pinochetista. Es así como el pueblo chileno el pasado domingo manifestó en las urnas sus ansias libertarias. Escuchen los resultados. Escuchen los resultados para que escuchen, pongan oído en tierra para que escuchen el clamor de los pueblos. ¿Por dónde van los pueblos? ¿Cuál es la ruta que jalonan los pueblos? De los 155 escaños, las fuerzas de izquierda, progresistas o independientes obtuvieron 117, mientras que la derecha obtuvo solo 38 escaños. Oigan, el 24,51% de los escaños quedó reducida la derecha que gobierna Chile a menos de un cuarto. Y siguen imponiendo paquetes neoliberales, imponiendo leyes neoliberales, creyendo que los pueblos son pendejos. Los pueblos despertaron, los pueblos entendieron que son arquitectos, constructores y protagonistas de su destino, y nada ni nadie, ni con violencia ni con la fuerza, los va a hacer retroceder en su afán de construir un mundo más justo y más humano, donde todos los seres puedan vivir en dignidad. Un dato interesante de la elección el pasado domingo en Chile es que el 52,25% de los escaños serán ocupados por mujeres, es decir, más de la mitad mujeres. Y además tienen representación los pueblos indígenas, su cultura, y es bueno resaltar una autoridad ancestral del pueblo mapuche, la machí Francisca Liconao, electa constituyente, por lo tanto nos sentimos felices, porque ella, los pueblos mapuches, perseguidos, sufridos, diezmados, escribirán la nueva Constitución de Chile, la cual comenzará a redactarse desde la primera semana de julio, cuando se instale la nueva constituyente. Pero en esas elecciones del domingo en Chile fueron electas las gobernaciones, alcaldías y consejos municipales, donde la derecha que represente el inefable Piñera también recibió una aplastante derrota. Yo digo Piñera, pero también estoy diciendo Bachelet. Recibieron una aplastante derrota, como es el caso las alcaldías de Santiago, Valparaíso, donde ganó el Partido Comunista de Chile, el mismo Partido Comunista de Allende. O un dato curioso, Viña del Mar,
que históricamente fue de extrema derecha, pinochetista. Es como una suerte, una comparación, un chacao, pues. Es imposible que gane la izquierda allí. Ganó la izquierda. Así están las cosas. Pongan oído en tierra para que escuchen a los pueblos, porque andan por un lado y los pueblos por otro lado. Eso aplica para el mismísimo imperialismo que cree que a fuerza de bombas, de fusiles, de amenazas, de sanciones, le va a torcer el brazo a los pueblos. Y el otro aspecto que quiero reseñar antes de entrar en el análisis de coyuntura, voy a referirme a Colombia. La situación en Colombia sigue igual, las movilizaciones en la calle. La espada de Bolívar se ha constituido un huracán de conciencia y ya se completan 21 días y continuarán hasta que el narco-paraco gobierno de Duque, la oligarquía colombiana y el imperialismo empiecen a respetar la disidencia, que ordenen el cese a la violencia. Y además, escuchen el clamor de un pueblo. Lo único, oigan, lo único que reclama este pueblo colombiano que esté en la calle es un modelo más justo. Y en ese orden, hoy 19 de mayo, el Comité Nacional del Paro ha convocado a una gran movilización nacional en toda Colombia. Aquí está el afiche. La Marcha Grande de Colombia, miércoles 19 de mayo. Con el hashtag, ni terroristas ni delincuentes, somos ciudadanos conscientes. Porque resulta que la derecha reaccionaria internacional, el imperialismo y la oligarquía colombiana ahora tilda a los que piden un modelo más justo, los tildan de delincuentes, lo tildan de terroristas, pero además les infiltran las acciones de calle para darle concreción a los falsos positivos. ¿Usted sabe cuál es la única arma de combate que llevan estos compas en Colombia? La moral, la razón y su bandera nacional. Mientras que la Fuerza Armada y la Policía colombiana con armas de guerra los masacra a plomo. Es importante también resaltar en el marco de estos hechos que se generan en nuestra amada Colombia, una máxima de Lenin: organizar y formar para movilizar. Nuestro amado comandante Chávez lo entendió. Allá en Colombia ese pueblo se está organizando y está organizado. Parte de la Organización Popular del Pueblo colombiano ha servido para fortalecer las luchas en todas las zonas geográficas, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas. Se han conformado en Colombia los comités populares y comités de paro en todas las poblaciones de Colombia. Están organizados en todos los municipios y localidades, pese a que no lo reseña la prensa. Los grandes medios hegemónicos globalizados no lo dicen, que ese pueblo realiza multitudinarias movilizaciones de día y de noche descansan. De noche hacen las asambleas populares, van a profundos debates filosóficos, de ideas, de concepción de país y de mejorar aspectos para continuar la lucha. Esto ha permitido el incremento o la suma de mayor cantidad de pueblo colombiano a la lucha, aunado a que una gran cantidad de fuerzas populares se han sumado ante las injusticias contra los que luchan. Para que vean cómo el narcoparaco gobierno colombiano pretende infiltrar las movilizaciones con policías y paramilitares. Vean un video donde un efectivo de la Fuerza Armada colombiana le entrega munición a un encapuchado que tiene un arma. Veamos el siguiente material. Me copió PMU Central, me copió.
central, vea. Aquí estamos observando un grupo del Ejercol ahí en el Confandi. Ahí le están pasando elementos a los encapuchados. Le están pasando, al parecer, munición y elementos. Verifiquemos de pronto para que no vayan a lesionarnos ahí a un compañero. Verifiquemos también con el mando de ese grupo o que se retiren o que no se presten para facilitar ahí Pero ahí ese tiene un tema. arma, ahí tiene un arma, ahí tiene un Tienen arma el ese. arma de fuego y al frente del Ejercol. Ese tiene un arma. Debe, corrió. Del ejército. Observaron ustedes en ese video cómo efectivos militares colombianos entregándole armas y munición a los encapuchados y se van corriendo a infiltrarse en la protesta para desvirtuarla, para darle concreción al fake news o al falso positivo de que son delincuentes, de que son terroristas. Ese video lo grabó la policía y demuestra la complicidad del ejército con los encapuchados. Ese grupo prendieron una unidad militar, generaron una gran cantidad de hechos de terrorismo en el Jumbo. Pero así como en el Jumbo se suscitó esto, en toda Colombia ellos pretenden con paramilitares, con efectivos militares vestidos de civil, infiltrar la lucha. No va a poder el pueblo colombiano con la lucha de un pueblo que está resuelto a ser libre. Desde el 28 de abril, que empezó la movilización, cuando fue consignado ante el Congreso la ley de los impuestos, al 12 de mayo, en todo el país colombiano se han reportado, ponme el cuadro por favor, oigan, 2.110 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 362 víctimas por violencia física, 39 asesinados, 1.055 detenciones, 442 intervenciones violentas en medio de protestas pacíficas, 30 víctimas de lesiones oculares, 133 víctimas por disparos con armas de fuego en la vista, oiga, en la vista aquí, lesiones oculares, lo mismo que en Chile. 16 víctimas de violencia sexual, policía y Fuerza Armada violando mujeres en las protestas. Y 3 víctimas de violencia basada en género. Así están las cosas en Colombia con la violencia, y mientras el pueblo pide que cese la violencia, el gobierno no trasinge. Estamos siguiendo muy de cerca la situación en Colombia. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hacer nuestro análisis de coyuntura sobre Palestina, pero vamos a despedir este segmento con un video que fue elaborado por el Comité de Lucha Popular en Colombia. Veamos el material, vamos a la pausa y al regreso vamos con el análisis de coyuntura. Manifestación pacífica en contra de la narcodictadura paramilitar no para. El agotamiento de las marchas de días y días y el desgaste emocional que vivimos con las terribles noticias de los asesinatos de decenas de manifestantes a manos de la fuerza pública se ve aliviado cuando somos testigos del gran corazón que tenemos los colombianos. Y cuando el gobierno ha brillado por su ausencia, el pueblo se ha erigido más unido y empático que nunca. En la marcha de los profesores, de los indígenas, del sector salud, de los estudiantes, de las madres, de los hijos, de las putas, de los maricas, de los empleados, de los desempleados, de los camioneros, de los bachilleres, de los profesionales, de las negras, de los enamorados, de los solteros. En la marcha de los colombianos de corazón vi la unión y solidaridad que este gobierno no nos ha dispensado en décadas de abuso y corrupción.
Compartimos música y arengas, me regalaron tapabocas, agua, gaseosa, comida. Vi marchantes comprometidos con dejar las calles tan limpias como las encontramos. Los vecinos no temían a los marchantes, por el contrario, salían a sus balcones y aceras a vitorear la marcha y a ofrecerles agua, esa misma agua a la que le quieren poner impuestos. Vi gente almorzando de sus cocas, sentados en las aceras con toda la dignidad y altura que no han demostrado el títere ni su gabinete de enmermelados mantenidos. Y aunque el día de hoy nuestro país entero está de luto y la zozobra nos embarga cuando somos testigos del llamado descarado a derribar la democracia, encontramos consuelo y fuerza en nuestra unión. Porque no tengan la menor duda, cada vez somos más, cada vez se desmorona más la mentira de los medios sesgados que por décadas monopolizaron la información a favor de un puñado de ampones. Hemos desenmascarado a quienes por décadas han ocultado su verdadero rostro en la cochina propaganda alcahueta. Porque no necesitamos que nos ordenen por quién votar, porque no somos peones de un capataz y porque nuestro país no es una finca. Ahora estamos más informados que nunca, y créanme que ese es un poder tan valioso que pusimos a tambalear a los señores de la guerra, que aunque no lo logran comprender, se encuentran en el ocaso de su carrera criminal, porque su discurso elitista, racista, xenofóbico, arcaico, ya no tiene credibilidad ante una ciudadanía informada y digna. No permitan que los traten como niños, porque somos sujetos pensantes, críticos, con criterio propio, porque el discurso del miedo ya no cala entre nosotros, porque el enemigo imaginario no dispara en contra nuestra, porque ahora todos hemos visto de cerca la amenaza de un gobierno ilegítimo en nuestras propias ciudades y no en montañas lejanas. Nuestra voz se hace sentir en las calles, en los edificios y autopistas, en las redes sociales y en los pendones, en las urbes y las veredas. Estamos aquí y allá, estamos en todas partes. No teman manifestarse de todas las formas posibles, no teman compartir en redes sociales, ya no teman hablar de política en el trabajo o en las reuniones familiares fingiendo que nada pasa, porque pasa, nos pasa a todos. Háganlo de la manera que sepan, sea la música, sea el dibujo o el diseño, sea el video o la fotografía, sea la escritura o los números o estas acrobacias imposibles. Les aseguro que encontrarán más apoyo del que pensaban. ¡Manifiéstate! El análisis de coyuntura del día de hoy lo hemos titulado Palestina se resiste a desaparecer y paso a paso con la complicidad de los poderosos del mundo, Israel está tratando de borrarla del mapa. Oigan lo que estamos viviendo. Un pueblo que se resiste a desaparecer, víctima y unos agresores con la complicidad y el apoyo de los poderosos del planeta, apelando a cualquier artilugio para desaparecerlos de la faz de la tierra. Desde 1948, los palestinos viven condenados a la humillación perpetua. Bueno, no pueden ni siquiera respirar sin permiso. Hasta para respirar tienen que pedir permiso. Han perdido su patria, perdieron sus tierras, perdieron su agua, su libertad. Ni siquiera se les permite, oigan, el derecho de elegir a sus gobernantes. Y para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y va cosechando las coartadas para justificar las acciones criminales contra el pueblo palestino. Todo indica que esta carnicería en Gaza, que según los israelíes lo hacen para acabar a los terroristas,
lo que va a lograr es la multiplicación. Después de cada agresión se multiplica el pueblo palestino. Es más, cuando el pueblo palestino vota, debe saber por quién votó, porque si no, son castigados. ¿Por qué está siendo castigada Gaza? Se convirtió en una ratonera sin salida desde que Hamás ganó limpiamente las elecciones del 2006. Y el pueblo israelí, el sionismo, enfiló sus baterías contra Gaza porque desde el 2006 Hamás ganó limpiamente unas elecciones. Y los Estados Unidos le repiten al mundo 10.000 veces, 100.000 veces que Hamás son terroristas. Ellos deciden quiénes son los terroristas, pero ellos son los que ponen las bombas, ellos son los que bombardean. Diría Eduardo Galeano refiriéndose a Palestina, la democracia es un lujo que no todos los pueblos merecen. Son hijos de la impotencia. Los cohetes caseros que los militantes de Hamás acorralados en Gaza disparan, bueno, con una chambona puntería sobre las tierras que habían sido de Palestina y que Israel ha ocupado y está usurpando. Y como se niegan a entregar su territorio a Israel, como defienden sus tierras que por derecho histórico les pertenecen, lo hacen haciendo uso de las armas, porque los israelíes no van con papelillo ni con serpentina. Entonces estos los acusan de terroristas. Y la desesperación raya en una locura suicida. Es la madre de todas las bravatas que niegan el derecho a la existencia. Es decir, que Israel hace lo que le da la gana en ese territorio, aplicando una muy eficaz guerra de exterminio. Desde hace años el derecho a la existencia de Palestina le fue negado. Ya queda poca Palestina, paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Ponme la imagen, por favor. Vean este cuadro. 1946. Este es el territorio, lo blanco era Israel y lo negro Palestina. Luego, 1947. Más del 60% del territorio lo tenía Israel, que es lo blanco, y lo negro Palestina. 1947, 20 años después, 1967 y actualmente 2010, miren lo que queda de Palestina. Y todavía los colonos lo siguen invadiendo. Y detrás de los colonos van los soldados israelíes corriendo la frontera. Van rodando la frontera, tomando posición del territorio. Es decir, que con balas sacralizan el despojo y aducen el pueblo israelí, como lo dijo el presidente de los Estados Unidos, tiene derecho a la legítima defensa. Es decir, que el sionismo lo que está es defendiéndose. Ahora, nosotros hemos escuchado alguna guerra agresiva de las que emplea los Estados Unidos, la derecha reaccionaria internacional, el fascismo mundial, que no digan que es defensiva. Si apelamos a nuestra memoria, cuando Hitler invadió Polonia lo hizo para evitar que Polonia invadiera Alemania. Es decir, para Hitler defenderse, invadió Polonia. O Bush, cuando la invasión a Irak, era para evitar que Irak y el terrorismo invadieran el mundo. Es decir, que en cada una de sus guerras defensivas se tragan los territorios, como actualmente Israel, después de cada acción militar, se va tragando otro pedazo de Palestina. Y ahí siguen
devorando un territorio para justificar los títulos de propiedad, y entonces apelan que la Biblia les otorgó. Es decir, que tienen 2000 años de persecución de un pueblo. Y entonces acechando al pueblo palestino. Y es importante hacer notar que Israel es el país que jamás cumple recomendaciones ni resoluciones de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, alcahuete. Por eso yo no creo en las multilaterales. Israel es el país que nunca acata la sentencia de los tribunales internacionales. Es el que se burla de las leyes, del derecho internacional, leyes internacionales. Es el único país que a la luz del mundo ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le dice? Nada, no le paran a nada. Habría que preguntarse quién le regaló a Israel el derecho de negarle todos los derechos al pueblo palestino. ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando esta matanza en Gaza? El gobierno español no hubiese podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiese podido arrasar a Irlanda para acabar con IRA. Por respeto no lo hacen. La tragedia del Holocausto implicó como una suerte de impunidad. Claro, la luz verde que tiene Israel proviene de la potencia mundial, el mandamás que tiene Israel incondicional, es decir, los Estados Unidos. El ejército israelí bien dotado, bien equipado, moderno, con sofisticados sistemas de armas, tecnología de punta, armas de última generación, pero ellos saben a quién matan. Así que nosotros no nos comemos ese cuento que ellos matan por error. El ejército israelí no mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles que ellos llaman daños colaterales y que según el diccionario de las guerras imperiales y en las órdenes de operaciones así rezan, no existen daños colaterales, ellos saben a quién van a matar. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son contra los niños. Y ante el silencio cómplice del mundo circulan, claro, no en los grandes medios hegemónicos globalizados, no en la prensa mundial, fotos de cientos de miles de niños mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre lo mismo, en Gaza, por cada 100 palestinos muertos, un israelí, 101. Y entonces cuando muere israelí, los que defienden su territorio son terroristas. Y el invasor, que es Israel, es una guerra justa. Se ha convertido Israel en un peligro verdadero, bombardeando. Y además entonces los medios masivos de comunicación o de manipulación en sus noticias nos hacen creer que una vida en Israel vale por 100 vidas palestinas y por lo tanto la guerra es igual. Esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas que Israel, que es una potencia nuclear, ha dejado caer en el pueblo palestino. Hay una indignación en este planeta, pero es que Israel no solo quiere acabar una raza, no solo quiere acabar a un pueblo, no solo quiere tomar un territorio,
Vean esta imagen. Bombardearon la biblioteca más importante de Gaza. ¿Qué está pasando o qué pasa por la mente de un país que bombardea una biblioteca? Eso nos permite determinar a todas luces que la criminal invasión no solo asesina a los palestinos impunemente, sino que también con este bombardeo a esta biblioteca, detrás de ello subyace la aviesa intención de querer asesinar la inteligencia, de querer asesinar la cultura, la literatura, el arte y yo diría, y el futuro del pueblo palestino. Mientras todo esto pasa, la llamada comunidad internacional existe. Pareciera ser que no, esa comunidad internacional no es más que un club de mercaderes y banqueros y guerreros, industrias de armas. O un nombre artístico que los Estados Unidos ponen cuando hacen sus óperas bufas, su teatro. No, la comunidad internacional. La tragedia de Gaza demuestra la hipocresía de la comunidad internacional, de los países que se denominan del primer mundo y de las multilaterales, empezando por Naciones Unidas. Claro, nosotros estamos conscientes que esas multilaterales no surgieron para jalonar caminos de liberación de los pueblos. Esos son mecanismos modernos de neocolonización para seguir sometiendo a los pueblos. Así que no esperemos mucho de ello, porque quien mucho espera termina decepcionado. Y además de ello, entonces, como siempre, la indiferencia de discursos vacíos, declaraciones huecas o declaraciones antisonantes con posturas ambiguas para rendir con ello tributo a la sacrosanta impunidad. Ante esta tragedia en Gaza, ¿dónde están los países árabes? Se lavan las manos, como siempre. Y los países europeos se frotan y se lavan las manos también, como siempre. Recordamos una vez más la postura corajuda de nuestro amado comandante Chávez y la posición asumida. Vamos a una pausa y al regreso yo voy a conversar con el embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Sabén, quien es licenciado en letras y tiene maestría en relaciones internacionales y actualmente es el embajador en Venezuela. Para profundizar en este tema, para compartir, conversar con él y compartir con el pueblo venezolano la realidad de lo que está pasando en Gaza. Pero antes vamos a ver un video de nuestro amado comandante Chávez, Chávez siempre Chávez, quien en medio de la indignación por la aberración que le generó cuando los israelíes bombardearon la flotilla de la libertad que llevaba ayuda humanitaria a Palestina, emitió las siguientes declaraciones. Vamos a la pausa y al regreso conversaré con el embajador de Palestina. De Venezuela, Hugo Chávez condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino, pueblo heroico, pueblo bueno.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento voy a conversar con el embajador Fadi Alsaben. Bienvenido, Gracias. embajador, Gracias por la invitación. a su programa Desenlaces. Muchas gracias. Es bien propicia su presencia en este programa y en la televisión venezolana porque nuestro pueblo, que tiene ansias libertarias y formado por nuestro amado comandante Chávez, donde uno de los valores fundamentales, además del internacionalismo, es la solidaridad, necesita saber en profundidad la realidad de lo que pasa en Palestina para nosotros seguir entendiendo el conflicto, ya que los grandes medios hegemónicos globalizados no pierden tiempo en su afán de querer distorsionar la realidad. Embajador, para iniciar esta conversación yo quisiera, como marco teórico referencial, que nos hablara del origen del conflicto. ¿Qué pasó a partir de 1948 que se inició esta agresión militar criminal contra el pueblo palestino? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un exterminio, como usted ha dicho en la introducción. Bueno, esto fue mucho antes de 1948. El pensamiento sionista estaba pensando y planeando ocupar a Palestina desde mucho antes de 1948. Empezaron desde 1880 pensando en cómo lograr ocupar el Estado de Palestina. No se dio en su momento porque los judíos preferían emigrarse a Estados Unidos y a otros países europeos para no salir del ámbito europeo donde estaban viviendo ellos. Bueno, viene la Primera Guerra Mundial, después de la derrota del Imperio Otomano, las potencias occidentales, Gran Bretaña y Francia, empezaron a dividir el mundo árabe. Bretaña se queda con Palestina, Palestina se queda como parte del mandato británico. Palestina fue colonia británica. Sí, entonces. sí, fue bajo el mandato británico. Empezó en ¿Qué recursos explotaban los británicos allí? Bueno, ellos querían dominar primero a Palestina, okay, porque Palestina es la cuna de las tres religiones. Tiene una posición geográficamente muy importante. Los británicos sabían y estaban planeando también crear un hogar judío en Palestina, y ahí se hizo la famosa promesa del ministro de Exteriores británico, Balfour, en 1917, donde prometió crear un hogar judío en Palestina. Bueno, estaba Palestina bajo el mandato británico y ahí Britania facilitó las olas de inmigración y después el entrenamiento de las bandas terroristas judías sionistas y también el suministro de armamento, todo esto, y también la confiscación de territorios palestinos al favor de los colonos judíos. Una pregunta, Bueno, embajador, si la acción viene establecida sobre la base del control de territorio, ¿por qué van más allá y quieren desaparecer de la faz de la tierra a los palestinos? Este es el proyecto. El exterminio el exterminio como seres forma humanos. parte del pensamiento sionista. Ellos quieren acabar con los palestinos. Llevan 73 años desde el comienzo, desde 1948, quieren acabar con el pueblo de Palestina. Pero ellos han buscado la solidaridad mundial victimizándose con que Hitler los quiso desaparecer y están aplicando lo mismo Están en Palestina. aplicando. Bueno, somos la víctima de la víctima. El error que ha cometido Europa no lo tenemos que pagar nosotros, hermano Pedro. No lo tenemos que pagar nosotros. Ahora están aplicando, lo que está pasando en Palestina, un exterminio, quieren acabar con el pueblo palestino, no van a lograr acabar con el pueblo palestino. Somos un pueblo luchador. El pueblo resiste. Resiste, claro que resiste. Somos un pueblo luchador. Hemos luchado y vamos a seguir luchando. No va a poder Israel absolutamente doblegarle la voluntad al pueblo palestino. No, tenemos la voluntad y tenemos el derecho. Somos un pueblo valiente. Y la superioridad en sistemas de armas, no importa, en tecnología. No importa. Ellos no van a acabar con nosotros, pase lo que pase. Bombardeo tras bombardeo. Usted
ya está viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza. Franja de Gaza se convirtió en una zona de guerra. Mira usted, un niño de 13 años de edad, un niño de 13 años de edad que nació en el 2008, ya sobrevivió 4 guerras. 4 guerras, 2008, 12, 14 y estamos en el 21. Mientras estoy hablando con usted, las bombas están cayendo. En este momento En este momento, niños palestinos están muriendo, mujeres, ancianos, están atacando hospitales, escuelas, la infraestructura de Palestina. Quieren regresar Palestina a la Edad Media, no van a lograr esto. Y la agresión de los colonos cuando toman el territorio para someter a los pueblos, ante el silencio cómplice del planeta. El problema con la impunidad, Israel goza de una impunidad de otro mundo, no sé. Una inmunidad. Impunidad e inmunidad. Ellos dicen que es un derecho divino. ¿Cómo derecho divino? No Que vamos a se los entrar, dio no vamos a Dios entrar porque son el pueblo de Dios, el no pueblo vamos a entrar judío. en cuentos bíblicos ahora, porque ellos vinieron a Palestina hace miles de años invadiendo a Palestina. Yo no quiero meterme en Pero además la Biblia no le da esa potestad exactamente a nadie. Ajá, pero bueno, ellos no tienen derecho ni con la Biblia ni con cualquier libro divino, ¿no? Para atacar y hacer masacres contra el pueblo palestino. Estamos sentados aquí, usted ya está viendo lo que está pasando en Palestina. Ahora voy a enseñarles imágenes. Ellos quieren acabar con el pueblo palestino. Usted ha dicho que no, ellos no lanzan bombas inteligentes y sin saber que estas bombas inteligentes van a matar niños, van a matar ancianos y van a matar mujeres. Ellos saben. Es obvio, embajador, que los objetivos de esas bombas están claramente determinados. Claro, esta niña, ¿qué culpa tiene? Ajá. Enséñala a esta cámara. Ajá, esta niña, ¿qué culpa tiene? Métele la lupa completa a esa imagen para que la vea el pueblo venezolano. La única culpa que tiene esta niña, que nació Palestina, nació en el estado de Palestina y nació en la Franja de Gaza. La única sobreviviente de una familia entera. Arrasaron la familia entera, hermano Pedro. Ajá, mira la sonrisa de este niño. En medio de los bombardeos. En medio de los bombardeos. ¿No puede acercar la cámara? Esta sonrisa es una... Embajador, aquella. 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 ¿La puede acercar un poquito más la cámara, por favor? Acércala. Víctima de la guerra. Víctima de la sonrisa. Mira la sonrisa. Y una sonrisa. Mira la sonrisa. Esta es una vergüenza a la comunidad internacional, a toda la humanidad. ¿Qué culpa tienen los niños? Que él estaba lanzando cohetes. Perdona. Me pregunto, ¿este niño estaba lanzando cohetes? Ajá. Yo voy a mostrarle imágenes, son fuertes. Sí, adelante. Este niño que estaba haciendo. La indignación. Este niño que estaba haciendo está hecho pedazo, este niño. Y su hermano. El único pecado es haber nacido en Palestina. Y ser palestino. Los niños son el objeto de los ataques israelíes, señor Pedro. Ellos no van a acabar con nosotros. Nosotros, vamos a permanecer y estar en Palestina luchando. Somos un pueblo luchador. No vamos a cometer el error de 1948 ni el error de 1967. Palestina pertenece a los palestinos, ya sabemos. Esta escalada viene después de varias semanas de escalada en Jerusalén. Ellos querían desalojar a 500 personas en el barrio del Sheikh Jarrah, que es Jerusalén. Ahora, Jerusalén es nuestro norte. Ahora, todos estamos unidos por Jerusalén. Gracias a Jerusalén, nos unió a todos. Ahora, Israel dice que va a ser su capital y los Estados Unidos lo apoyan. Jerusalén, parte del problema es el apoyo ciego por parte de Estados Unidos hacia Israel. ¿Tú crees que es Israel. ciego, embajador? Ciego no, ellos... ¿O es su interés? ¿Quién controla? Mire usted, ¿quién controla Estados Unidos es el movimiento sionista. Para que tenga un referente, embajador, usted que es embajador en América del Sur, lo que representa Israel para ese sector del Oriente Medio, lo representa Colombia para América del Sur y Centroamérica. Claro, son cómplices, los dos son... Bases militares norteamericanas para atentar contra la paz
y contra la vida ¿Cuántos de los pueblos. bases militares están en Colombia? 9 que se sepan. ¿Cuántos bases militares? Mire, En Israel, en una el- sola, todo Israel es una base militar norteamericana. Israel es una base militar. Entonces- El único país con armas nucleares en Oriente Medio, como usted ha mencionado, es Israel. Y no son 200... Y acusan a los iraníes, ¿eh? Claro, y no son 200 misiles nucleares. Listo, Ojivas. son 240. Mire, embajador, una pregunta. ¿Y usted cree que se materialice de que la capital sea Jerusalén o seguirá preservándole el pueblo palestino? Nosotros vamos a seguir... No, respóndame después de la pausa. Vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando del tema. Okay. Vamos a una pausa, al regreso continuamos conversando con el embajador de Palestina en Venezuela. Continuamos conversando con el embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Sabén, sobre la situación que vive este pueblo durante más de 100 años y la intención del sionismo de borrarlo de la faz de la tierra. Embajador, cuando fuimos a la pausa quedó al aire un interrogante. ¿Logrará Israel controlar a Jerusalén para que sea su capital o seguirá preservándolo al pueblo palestino? No va a lograr esto gracias a la determinación del pueblo palestino. Vamos a seguir luchando. Jerusalén es nuestra capital eterna. Nosotros vamos a seguir luchando y con el apoyo de los países amantes de la paz, amantes de la justicia, vamos a seguir. Y Cada vamos día a son más los países que se suman, embajador, sí, a la causa palestina. Claro, este es el gran ejemplo. Gracias a Venezuela, gracias a los países amantes de la paz. Como lo dice nuestro himno nacional, embajador, seguir el ejemplo que Caracas dio, diríamos, parafraseando el himno, seguir el ejemplo que Chávez dio y que Maduro continuó. Claro, y yo, la verdad, tuve la oportunidad de encontrarme en varias ocasiones con el comandante eterno Hugo Chávez, cuando abrí la embajada aquí en el 2009, y fue un amor a la primera vista con Venezuela. Me quedé enamorado y ahora tengo familia venezolana. Mi señora es venezolana. Bueno, volviendo al tema, muchos países son cómplices con Israel. Quien guarda silencio, hermano Pedro, es cómplice, forma parte del conflicto. Es que ese silencio es una forma de complicidad. Claro, es una forma de complicidad. Si ellos se la pasan con sus grandes medios hegemónicos globalizados inventando fake news y falsos positivos, y cuando revisamos esa gran prensa globalizada no aparece nada. No aparece solo nada. Solidaridad con Israel. Solidaridad ahora, con Israel. La situación recrudece más fuerte, sí, embajador. Ahora se está cambiando. Pero digo, recrudece más fuerte a lo interno con los ataques israelíes. Claro. Porque acaba de firmar un convenio militar Israel. Este es un regalo. Israel, el Congreso acaba de aprobar, bueno, la administración Biden acaba de aprobar la venta de armamento por $730 millones. Este es un regalo. En medio de este conflicto. En medio de este conflicto. Están comprando bombas, cohetes. Y estas bombas y cohetes van ¿dónde? Por favor. Y cuando embajador. Estas bombas van contra este bebé. Y cuando, ahí está. Ahí están las bombas que está vendiendo Estados Unidos a Israel. Y cuando los palestinos o Hamas con sus bombitas caseras disparan, esos son los terroristas. Le dicen terroristas para justificar la agresión militar, el genocidio.
somos contra el terrorismo del Estado. Somos un pueblo luchador. Los terroristas son ellos. Sí, claro, porque según su Este es teoría, ustedes tienen que dejarse desalojar para que sean demócratas. Igual Venezuela, si el presidente Chávez o el presidente Maduro no se dejan tumbar, son dictadores. Exactamente. Si se dejan tumbar, son demócratas. Exactamente. El fariseísmo del planeta. somos- El fariseísmo del planeta. Así es, así es. Por eso genera indignación. Demasiado, demasiado. Yo me siento indignado, usted se siente indignado. Todos los pueblos libres del Quien mundo tenga un se sienten. atisbo de humanismo tiene que estar indignado. Exactamente, así es, así es. Bueno, lo que está pasando es un exterminio en Palestina, pero no van a acabar con nosotros. Mire usted esta imagen, mírala bien. ¿Cómo van a acabar con este pueblo? Mira a este señor, llevaba 2 días por debajo de su casa cuando bombardearon su casa. Está muriendo y está cenando con la victoria. Venceremos. Va a vencer el pueblo palestino, va a vencer. Claro, va a triunfar. el pueblo palestino. La justicia triunfará. La justicia tiene que triunfar. Y vamos a seguir luchando hasta lograr Palestina libre, independiente, soberana, con Jerusalén como su capital. Y reconocida por Y el mundo reconocida. Ahora todo el mundo, en respuesta a las agresiones israelíes, tiene que reconocer a los países que no han reconocido el Estado de Palestina. Es la hora de reconocer el Estado de Nosotros Palestina. en la Soberanísima Asamblea Nacional de Venezuela, Sí. en la sesión del pasado jueves en Bador, aprobamos sendo proyecto de acuerdo en repudio a la agresión sionista y en solidaridad con el pueblo palestino. Se nombró una comisión de diputados. ¿Se le hicieron llegar? Todavía no, pero yo he mandado a Palestina el comunicado que me llegó de la Asamblea. Bueno, también gracias a la postura del Estado, bueno, de la República Bolivariana de Venezuela, también el Cancillería sacó un comunicado fuerte. El presidente Maduro mandó una carta al presidente Mahmoud Abbas en repudio, condenando todas las... Y solidaridad Y con solidaridad, el pueblo, claro, con claro, solidaridad con su causa. justa. Mira, como dijo el presidente eterno de Venezuela, la causa palestina es causa venezolana. No es la causa de los pueblos del mundo Es la que causa. buscan caminos de redención social y de dignidad. Y que buscan dignidad. Bueno, ahora la comunidad internacional es cómplice. Naciones Unidas es cómplice. Naciones Unidas funciona como una fachada nada más a los intereses de los países poderosos. Cuando se trata de Venezuela y de Cuba, ahí funciona Naciones Unidas. Condena y saca resoluciones Naciones Unidas. Por favor, este es un Igual que nuevo igual orden que los mundial. tribunales penales internacionales. Con los Estados Unidos no se meten. Con Nadie los se poderosos mete, no ni se con meten. Israel, nadie se mete. Nadie se atreve a meterse con ¿Cuándo ha Israel. reconocido Israel alguna resolución de una multilateral, incluyendo Naciones Unidas, A ellos o no lo- de un tribunal penal internacional? A ellos no los- Desconocen todo y nadie les dice ni les hace nada. Israel es un país por encima de todas las leyes, intocable. Así es. Pero llegará la hora que haya justicia. Claro, Salvador. haya justicia, va a haber justicia. Y el Estado de Israel tiene que rendir cuentas a todos los crímenes contra el pueblo de Palestina. ¿Cuánto se calculan históricamente los muertos palestinos? Son de manos miles y del miles sionismo? y miles de muertos. En más de 100 años de agresión. 100 años de agresión, miles y miles y miles de mártires. Pero, vuelvo a decir, la independencia y la soberanía no es gratis. Se lucha, se batalla. Claro, Y se obtiene victoria con exactamente. Y no hay ella. Hay victoria. conciencia en el pueblo palestino. Claro, Y claro. hay organización. Hay Un organización. pueblo consciente y un pueblo organizado no lo derrota a consciente, nadie. organizador y tiene fe. Fe en la causa, fe en la lucha. Fue en la causa, fe en la lucha. Somos un pueblo indomable. Así es, los pueblos Así indómitos, es. nada ni nadie los controla. Absolutamente. Embajador, hemos llegado al final de este programa. Yo no quisiera despedirlo sin antes escuchar de usted un mensaje al pueblo venezolano, una reflexión final sobre lo que está pasando y un llamado a nuestro pueblo a sumarnos a las solidaridades internacionales. Bueno, llamo no hace falta llamar porque yo conozco al pueblo venezolano.
está en contra de las agresiones de Israel, está en solidaridad con el pueblo palestino. Sabemos todo esto. Yo quiero agradecer, primero, empezando agradeciendo las posturas del eterno comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arriaza y también al camarada hermano Diosdado Cabello. Aprovecho para agradezco también al pueblo venezolano que nos ha apoyado a lo largo de nuestra lucha. Muchas gracias. Espero más solidaridad, espero más conciencia y tenemos que rechazar todas las agresiones. Tenemos que promover la paz también, el entendimiento y aceptar y asumir las responsabilidades. Israel tiene que pagar por sus crímenes en Palestina. Bueno, gracias a Venezuela, gracias a todos los pueblos amantes de la paz del mundo y juntos venceremos, hermano Pablo, juntos venceremos y pronto vamos a celebrar nuestra independencia. Estoy seguro de esto. Embajador, qué optimismo, qué fortaleza en medio de la indignación que generan los bombardeos. Mantener el optimismo. Yo creo que solo así se labran las victorias. Así es. Yo le agradezco infinitamente habernos acompañado porque esto permite al pueblo venezolano escuchar la otra cara de la verdad y no la que aparece en los grandes medios hegemónicos santificada. Gracias a usted. Gracias por su presencia. Hemos llegado al final de su programa por el día de hoy y los invitamos para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes y gracias por la atención prestada. Gracias. What?